Piensa en algo que usas todos los días, tu camisa, tu abrigo y que apenas notas, el botón. Ahora imagina estar en la ciudad donde se fabrica más de la mitad de los botones en todo el mundo. Bienvenido a Chaozhou, en la provincia de Zhejiang, China, una ciudad que se volvió grande por algo diminuto pero indispensable. Considerado hoy en día como la capital del botón, en los años 50 Chaozhou era un lugar como cualquier otro. Casas bajas, calles de tierra y arrozales era lo único que destacaba. Un lugar tranquilo donde no había nada, en la China rural donde la gente trabajaba mucho y ganaba poco. Aunque en 1978 China cambió de rumbo. Las reformas de Deng Xiaoping abrieron la economía y por primera vez los ciudadanos podían emprender. Las provincias costeras como las de Zhejiang se lanzaron a fabricar de todo, zapatos, textiles, juguetes. Y Chaozhou encontró su especialidad, el botón. Los primeros botones se hacían de forma artesanal, con moldes rudimentarios y hornos caseros. Familias enteras trabajaban, los adultos moldeaban, los niños empaquetaban y los vecinos competían para hacer la producción más rápido. Las viviendas se transformaron en talleres, los talleres en fábricas y toda la ciudad empezó a producir en masa. Nadie imaginaría que este sería el inicio de una industria que vestiría a todo el mundo. En los 80, con China ya conectada al comercio internacional, Chaozhou despegó. El botón pasó de ser una artesanía local a una nacional y luego mundial. Hoy Chaozhou produce más del 60% de los botones de todo el mundo. Y sí, 6 de cada 10 botones que llevas en tu prenda de Zara, de Dior, da igual cual sea, seguramente haya nacido aquí. Eso representa más de la mitad del mercado nacional y una gran parte del suministro mundial. Y cada uno pasa por manos que llevan generaciones dedicándose a este oficio y que es muy vital. Porque claro, cuando uno piensa en China, siempre piensa en rascacielos, ciudades futuristas o fábricas gigantes. Pero Chaozhou demuestra que incluso en los lugares más pequeños puede también nacer el progreso. Un ejemplo de gente que cuando no tenía nada decidió empezar con algo diminuto, como un círculo. Una ciudad perdida en el mapa, que encontró su lugar en el mundo, fabricando algo que nadie valoraba. Porque al final el secreto de Chaozhou no está en el botón, sino en su gente.